Hola, hola, buenas tardes, chicos. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes, jovenazos y jovenazas. Gusto saludarles. Pase todos. Vamos a esperar que ingresen algunos más. Refrescó bastante el clima. Bienvenida, Vanessa. También Brian. Bienvenidos, Alessandra. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ale, a la que no le gusta hablar. Bernard, bienvenido también. Gerardo. Helen, etcétera. Ya la mayoría está llegando. Eso me alegra bastante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. ¿Tú eres Heber, va? Sí, correcto. Excelente, bienvenido, mi amigo. Jimena, Gracias. también bienvenida. Hoy no sé si ya se conectó. Bien. Ahí estamos ya con Julio Penaos, también José. Bienvenido, Marjorie, Mariana. Majo 1 y Majo 2, bienvenidas ambas. José Alberto. Melvin, también bienvenido. Vamos a esperar un par de segundos que se conecten unos cuantos más. Johanna Mora, bienvenida también. Johanna Mora. Al fin pudo mandar el correo, Johanna. ¿O no pudo? Quiero comentarles que preparen su cuaderno para tomar algunas notas, chicos. Van a tomar algunos datos, ¿oyeron? Hay un su cuadernito ahí para tomar algunos datos, porque vamos a dar algunos datos interesantes hoy. Y de repente algunas preguntas de lo que hablemos hoy va a venir en las actividades futuras. Por eso preparen su cuadernito, su hojita ahí para tomar algunos datos, algunas notas, ¿oyeron? Todavía falta más de la mitad que se conecten. Bienvenidos, chicos, chicas. Antes que iniciemos alguna pregunta, jóvenes, sobre las notas, sobre las actividades, ya sea la que terminamos en la segunda unidad o esta que estamos recién iniciando, alguna duda, alguna consulta que tengan respecto a la actividad que hicimos y que entregaron el fin de semana pasado. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta sobre esas temáticas que estuvimos trabajando, que era sobre narrativa hispanoamericana y sobre el teatro hispanoamericano? ¿Alguna pregunta? Tiffany, bienvenida también. No, profe. ¿Estamos claros entonces? En la próxima semana, en la próxima entrega de actividades, vamos a empezar a ver ya otros temas que están también ahí en el libro de texto. Vamos a empezar a hablar sobre la retórica, que es otra temática muy interesante, muy importante que vamos a trabajar. Pero ya vamos bueno, primero que nada, hoy sí está casi la mayoría. Hay 26 y vamos a iniciar saludándoles, chicos. Qué gusto poder saludarles. Espero que todos estén bien, que estén pues compartiendo en familia en algunos casos, en otros casos pues también saliendo a hacer algunas actividades, a trabajar en algunos casos, y lo importante pues que estén bien de salud todos, tanto salud física como salud emocional y salud espiritual. La salud emocional, a veces toda esa situación que está pasando nos afecta emocionalmente, porque en muchas personas crea temor, incertidumbre y en algunos casos hasta pánico el pensar de esta pandemia, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucha fe y seguir adelante. Espero que todos tengan, repito, pues
salud física, espiritual y salud emocional también. Y pues pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos cuide, que nos proteja, que nos provea de sabiduría, de entendimiento, de las capacidades necesarias para triunfar en la vida. Que eso es importante y sabemos que si Él está con nosotros, eso va a llegar por añadidura, pero también nosotros tenemos que estar con Él. Así que pues qué gusto nuevamente volver a saludarles a todos y a todas los que están en este momento en la sala, ¿verdad? Y espero que se conecten muchos más. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el libro de Lectópolis. ¿Oyeron? Hoy vamos a trabajar la temática de Lectópolis que trabajaron ustedes durante la semana recién culminada. Ustedes trabajaron la lección 11, si no estoy mal. ¿Ya? En el caso de los chicos de 11 Ciencias y Letras, pues igual no sé en qué capítulo irán de Lectópolis, pero igual en su momento van a trabajarlo, pero ahorita vamos a dar una pincelada general de lo que es el capítulo 11 de Lectópolis. Si ustedes se recuerdan, pues la mayoría pues desarrolló esas páginas, pero ahí hablaba especialmente de los reglamentos, las normas, las reglas, etcétera, ¿verdad? Que son importantes en la vida de todo ser humano, de todo conglomerado social. Las normas, los reglamentos, las leyes, las disposiciones, pues son súper importantes porque eso norma y regula nuestra actuación como sociedad. Y en ese sentido, ahí al principio de esa lección habla un poco sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. Y qué mejor platicar un poquito de ello hoy, que estamos precisamente en una situación que por nuestra Constitución tenemos el status quo o la coyuntura que estamos viviendo. Es decir, el presidente, basado en nuestra Constitución, pues actuó y está desarrollando lo que es el toque de queda, los estados de calamidad, etcétera, ¿verdad? Y así como lo dice el artículo 1, que es salvaguardar la vida de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Y guatemaltecas. Pero es importante conocer de dónde viene, pues, nuestra Constitución. ¿Cuál es el origen de nuestra Constitución política? Repito, ahí toman algunos datos, algunas notas, porque algunas preguntas de esto, que es parte de, pues, de repente va a venir en la comprensión lectora de un par de semanas. Entonces, ¿de dónde viene la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Cuál es su origen? ¿Cuándo nació? Entonces, en ese sentido, pues la Constitución regula derechos y obligaciones de los ciudadanos. Eso es así de entradita. Regula derechos y obligaciones de los ciudadanos. No olvidemos eso. Muchas veces peleamos derechos, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones y tiene que ser equitativo esto. La primera forma de constitución, el primer indicio de constitución que tuvo nuestro país, que tuvo Guatemala, fue allá por antes incluso de nuestra independencia, ¿ya? Cuando Napoleón Bonaparte, pues, conquistó la parte de Europa, hay un hermano de él, el hermano de él, pues se encargó de reinar, podríamos decir, un lapso de tiempo España. Porque Napoleón, pues, abarcó, su conquista fue bastante grande. Y hay una constitución que se llama la Constitución de Bayona. Ese fue el primer indicio. Bayona era una ciudad francesa. Y esa constitución como que se trató de aplicar aquí en Guatemala. Obviamente no era guatemalteca ni respondía al contexto nacional, pero fue el primer indicio, podríamos decir, en la historia. Posteriormente a esto, allá por el año de 1812, se constituye acá la Constitución de Cádiz. Constitución de Cádiz, 1812. Esto fue después de que el hermano de Napoleón fuera sacado de España
regresaron otra vez los españoles a reinar y esa constitución de Cádiz, que Cádiz es una ciudad española, se aplica aquí en Guatemala. Tiene origen español y es el primer antecedente directo de una constitución política en nuestro país, la Constitución de Cádiz, ¿ya? Luego de eso, cuando hablamos de la Constitución de Cádiz, pues eso aplicó durante la gran parte de la época colonial guatemalteca. No respondía a la contextualización de nuestro país, a lo que requería, pero históricamente es propiamente dicho la primera constitución o indicio de constitución que se aplicó. Posteriormente a esto, se aplicó la Constitución de la República Federal Centroamericana en 1824. Recordemos que en 1821 fue la independencia. 1821. Luego de esto, de la independencia, pues lamentablemente Guatemala se une a México, la famosa anexión a México, donde Gavino Gainza, que es el primer presidente de Guatemala, pues se anexa a México. Entonces México tiene poder sobre Guatemala, gobierna Guatemala, podríamos decir, es como una especie de estado mexicano. Luego de esto, se da cuenta los chapines, los criollos, porque ellos fueron que desarrollaron esta llamada, entre comillas, independencia, se dan cuenta que el poder no lo tienen, y eso era lo que ellos querían. Entonces, en 1823 se desanexan de México, pero ahí en ese proceso de desanexarse de México es cuando se pierden grandes extensiones de territorio que eran de Guatemala. Se pierde Soconusco, que era toda la costa, una costa muy larga, muy grande, pegada a San Marcos, toda orilla de mar. Se pierde gran pedazo de Chiapas, Tabasco también. Entonces eso ya no se recupera. Pero siguieron los años en esos días precisamente y se constituye la Constitución de la República Federal en 1824, donde Guatemala ya no depende ni de México, ni de España, ni de nadie más que solo de ella misma. ¿Ya? Luego de esto, en 1825, se instaura la Constitución del Estado de Guatemala. Ya es la propia, ya una constitución, podríamos decir, un poco más original, podríamos decir, donde se reconoce como soberano e independiente y libre a este país, ¿ya? Que no depende absolutamente de nadie. Por primera vez se habla en esa constitución de libertad de emisión del pensamiento, derecho de petición, de acción, entre otros derechos. Ya se empieza a abogar. Sin embargo, todo ello iba a beneficio de las clases oligárquicas de aquella época, de la burguesía, de la gente, del terrateniente, la gente del proletariado, pues era difícil que tuviera algunos beneficios de estas leyes que estaban naciendo todavía. Siguiendo con ese proceso histórico del nacimiento de nuestra Constitución, que repito, está en la lección 11 de Lectópolis, donde habla de reglamentos, etcétera. Pero antes de esto, esta Constitución de 1825, la República Federal Centroamericana, es una Constitución que se crea. Sin embargo, con esa República Federal Centroamericana, lo que se pretendía era que todo Centroamérica fuera un solo país, desde Costa Rica hasta Guatemala. Panamá no entraba porque Panamá era parte del Virreinato de Nueva Granada de Colombia. Pero acá en Guatemala se pretendía que todo Centroamérica fuera un solo país con la República Federal, pero no funcionó, fracasó. Cada país quería tener poder. Tuvieron que empezar a pensar en cada quien independizarse y que cada quien tuviera su pedacito de tierra. Es así como surge la siguiente constitución. Surge el Acta Constitutiva de la República de Guatemala en 1851. Aquí surge la figura muy emblemática de este país, como lo fue Rafael Carrera. Rafael Carrera es el creador de la República Federal Centroamericana, perdón, de la República de Guatemala. Él se separó, siendo presidente, separó a Guatemala de la República Federal y les dijo,
Ya no queremos ser parte de la República Federal Centroamericana, vamos a ser parte solo de Guatemala, con nuestras leyes, con todo lo que conlleva tener un país independiente. Se separa entonces de la República Federal Centroamericana y se crea otra constitución. Pasan los años, se crea por eso cuando se refieren a Guatemala decimos la República de Guatemala. Somos un país democrático, somos un país republicano y somos representativos a raíz de esto, ¿verdad? Luego pasan unos años más y viene la famosa parte histórica también de nuestro país, como lo fue pues, la Revolución del 44. Sin embargo, antes de que llegara la Revolución del 44, con la Revolución de 1871, específicamente con Justo Rufino Barrios, le da otros matices a la Constitución de esa época y se le da hasta cierto punto, pues, se le agregan algunos artículos para que siga creciendo y siga, pues, formulándose de mejorías para la constitución política de la República. Este personaje, Justo Rufino Barrios, fue muy importante, porque durante su gobierno se crearon muchas cosas buenas, pero también hizo algunas cosas tremendas, ¿verdad? Sin embargo, durante su gestión de Justo Rufino Barrios se creó el primer Código Civil en Guatemala. Los códigos civiles anteriores no eran más que copias traídas de Europa. El primer Código Civil, podríamos decir, original, contextualizado, fue el que se creó en la época de Justo Rufino Barrios. Anteriormente se utilizaban otros códigos, como el Babaricus Código Civilus, que fue el primer código que se creó con la Revolución Francesa y que ese mismo llegó a muchos países latinoamericanos, incluyendo Guatemala, pero posteriormente Justo Rufino fue el que le dio la matiz contextualizada hasta cierto punto a este Código Civil y también retocó la Constitución hasta cierto punto también. Pero entonces les decía, llegó la Revolución de 1944, cuando sacan del poder al segundo gran dictador de la historia del país, como lo es Jorge Ubico Castañeda. Recordando nada más, la primera gran dictadura de nuestro país, pues mantiene el récord el señor Manuel Estrada Cabrera con 22 años de gobierno, ¿verdad? De 1898 a 1920. Luego de él, pues que pasaron unos presidentes más como Lázaro Chacón, como Carlos Herrera Luna, y luego pues llega Jorge Ubico Castañeda, que gobernó 14 años. Al final de su presidencia, de Jorge Ubico, es que ocurre la revolución del 44, cuando lo sacan del poder. Y a raíz de esta revolución, de esta lucha social, porque esta lucha era por los derechos, ahí sí que por los derechos de la ciudadanía en general, la revolución del 44, porque había una constitución que hablaba de derechos, pero era lo que menos había, porque lo que Ubico hizo, las dictaduras, fueron que todas las garantías constitucionales quedaron sin efecto y se hacía lo que el dictador decía y ahí no había a quién alegarle, ¿verdad? No había a quién discutir. Entonces, esto fue muy importante. Y con la revolución del 44, pues al derrocamiento de Ubico, como reitero, el 11 de marzo del siguiente año, del 45, se promulga una nueva constitución. Esta nueva constitución fue muy importante porque esta constitución sí le dio realmente cabida a las clases minoritarias, a los campesinos. Creció Guatemala en desarrollo en estos 10 años de revolución. El primer presidente de la revolución fue el doctor Juan José Arévalo Bermejo, y con él hubieron tantos cambios. ¿Ya? Se crea el Instituto Indigenista Nacional, por primera vez se toma en cuenta al indígena, se crea un instituto específico. Se crea el Código de Trabajo, el escalafón de magisterio, las escuelas tipo federación, se le regresa la autonomía a la Universidad de San Carlos, se crean muchas facultades de esa universidad, se crea la Escuela Central para Varones, se crearon muchas cosas que hasta hoy persisten, el IX también, hasta hoy persisten. Entonces, tuvo proyección hacia el pueblo, esta constitución. Y también esta constitución hablaba o promulgaba sobre las expropiaciones, expropiar tierras para dárselas a la gente que no tenía.
Y es así cuando en el siguiente gobierno de la revolución, que es de Jacobo Arbenz, tomando en cuenta la Constitución, pues expropió tierras a un grupo de extranjeros norteamericanos y también a algunos guatemaltecos que tenían tierras ociosas, cientos de miles de hectáreas de tierras. Las expropió en base a la Constitución y esto le valió a él, pues, que lo derrocaran, ¿verdad? Mediante un proceso que la CIA hizo acá en Guatemala para acusar de comunista a Guatemala y hay documentos desclasificados de la CIA donde ahí está todo el proyecto que ellos hicieron, el plan para derrocar a Jacobo Arbenz. Y hay un presidente, un militar que es Carlos Castillo Armas, que se une a esta cuestión norteamericana para sacar del poder a Jacobo Arbenz y después él quedar como presidente. Y de hecho así pasó. Porque cuando sacan a Arbenz del poder y llega Castillo Armas al poder, crea o cambia o modifica la Constitución. Y es así como en 1956 se modifica la Constitución y se prohíben algunas expropiaciones, que era lo que querían los gringos, ¿verdad? Se prohíben expropiaciones, se devuelve tierra a muchos terratenientes, a muchos latifundistas. Y a la postre, este proceso, esa situación es lo que da inicio al conflicto armado interno que hubo en Guatemala durante 36 años, esta situación. Después de esta, en 1966, pues se crea otra vez, se modifica la Constitución, ¿verdad? Tras el derrocamiento por golpe de Estado a Manuel Idígoras Fuentes, pues en 66, se crea, por cierto, se crea en este año, en el 66, con esta Constitución, se crea la figura de vicepresidente, porque no existía, solo había presidente y hasta ahí llegaba. La figura de vicepresidente se crea en 1966, ¿ya? Espero estén tomando algunas notas, chicos. Y se regresa el periodo a 4 años, porque primero empezó en 4 años, luego con las constituciones del 51, ya era de 6 años el periodo presidencial. De ahí se regresa en el 66 nuevamente a 4 años el periodo presidencial. Repito, Manuel Idígoras Fuentes fue derrocado por un golpe de Estado, y tras ese golpe de Estado se crea entonces la nueva constitución y se crea la figura de vicepresidente. Luego finalmente ocurre otro golpe de Estado. Toda esa parte histórica se ciñó porque hubieron una cantidad tremenda de golpes de Estado. Luego en 1985 se crea la Constitución de la República de Guatemala, ¿ya? Que repito, tiene sus orígenes también en un golpe de Estado que dio Ríos Montt, Efraín Ríos Montt, que en paz descanse. Dio golpe de Estado y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. ¿Qué significa eso? La Constitución Política de la República de Guatemala, que hoy en día y en la que se está basando nuestro presidente, ya fue aprobada y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Esa es la Constitución que se está trabajando hoy. Por eso han escuchado ustedes hablar de que muchos dicen que tienen que modificar la Constitución, que tienen que cambiar algunos artículos que ya están obsoletos, etc. Pero no es solo cambiar por cambiar. Tiene que haber una Asamblea Nacional Constituyente para poder modificar, cambiar o derogar artículos de la Constitución Política. En 1900, repito entonces, se creó en el 85 esta nueva Constitución, la que usamos hoy. Se creó en 1985, pero entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Y allí esta Constitución está dividida en 3 partes. Está la parte dogmática que regula derechos individuales y sociales de las personas. También está la parte orgánica que regula el control del Estado, sus divisiones, ministerios, el poder, etcétera. ¿Ya? Y también está la parte práctica que establece las garantías, los derechos establecidos como ciudadanos. Y en 3 partes, entonces. Es la Constitución que hoy en día se aplica en nuestro país y en la que se basa todo lo que se está desarrollando en este momento a nivel político. Entonces, sin duda, es interesante toda la historia de nuestra Constitución Política de la República.
Y, por supuesto, lo que dice la lección 11, que aquí tengo el libro sobre la constitución política, sobre las leyes, que literalmente dice que son normas jurídicas emitidas por las autoridades competentes, que en muchos casos son uno o varios legisladores. Se crean con el objetivo de mandar, prohibir, permitir y en los casos en que no se obedezcan, sancionar a los infractores. Son las leyes, es para cumplir. Si salimos a las 7, 8 de la noche, ahorita en estos tiempos, pues obviamente nos van a sancionar, porque está en ley, está basado en una ley. Entonces las leyes se deben de cumplir. Aquí en Guatemala hay un dicho muy interesante que muchos dicen que las leyes se hicieron para romper, pero muchos que han hecho eso están en la cárcel o no sé, están en el panteón. Como ciudadanos tenemos la obligación realmente, pues de cumplir nuestras leyes, ¿ya? Cumplir lo mejor que podamos las leyes que hay en nuestro país, las normas. Sin duda en sus casas ustedes tienen normas. Cuando no estaba esta cuestión de pandemia, ustedes salían, su mamá, su papá les decía, bueno, venía a las 10 de la noche a tal hora. Tú sabías que tenías que estar a esa hora, es una regla, una norma. Y en otros casos, en casa no se entra después de las 9 de la noche, si llega tarde se queda afuera, etcétera. O hay castigos. Entonces, en todos los lugares hay normas. Va uno a una empresa a trabajar, hay normas, hay horarios, hay regulaciones que uno tiene que cumplir y tenemos que cumplirlas. En el colegio tenemos nuestro reglamento, tenemos nuestras normas, nuestras leyes, que todos tenemos que cumplirlas. A veces no nos gustan algunas leyes de la empresa, de la casa o del lugar donde estamos, pero no es cuestión de que nos guste o no nos guste, ¿ya? Tenemos que aprender como ciudadanos a cumplir las normas, los reglamentos, las leyes. Obviamente, también a pelear nuestros derechos. Cuando tengo argumentos lógicos y válidos para luchar. Tengo que luchar por mis derechos, obviamente, no dejar que violen mis derechos. Pero también tengo que procurar, sin duda alguna, cumplir mis obligaciones, cumplir las normas, los deberes, los derechos. La tarea la entregan el viernes a las 12 del día. 3 de la tarde la suben algunos. Otro sábado. Hay una norma que dice a las 12 del día. Ahora, si se les da chance y ya se dialogó, pues ahí es diferente. Por eso, chicos, chicas, les invito entonces a que cumplamos con los reglamentos, con las normas que tenemos en casa, en sociedad, en el trabajo, en el colegio, en todos lados donde vamos, tratemos de cumplir nuestras normas, ¿ya? Porque a medida que cumplamos nuestras normas, pues vamos a caminar de una manera más tranquila en la sociedad y vamos a tener menos problemas, ¿ya? Mucha gente que le dice a mí no me importan las normas, tiene muchos clavos, muchos problemas. Y por supuesto hay que conocer nuestra Constitución, tiene un montón de nombres. Su nombre formal es Constitución Política de la República de Guatemala, pero tiene un montón de apodos, dicen por ahí. Se le llama también Carta Magna, también le llaman Ley Matriz, también le llaman Ley Constitutiva, ¿ya? Entonces tiene varios nombres, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y tenemos que conocerla, leer su historia, cómo ha sido interesante este pequeño y rápido resumen, línea de tiempo que hicimos de la historia de nuestra Constitución, cómo nació desde la época de Napoleón, antes de nuestra independencia, en los albores de la conquista, etcétera, ¿verdad? Cómo España entra con la Corte de Cádiz, etcétera. Entonces, básicamente esto es parte de la historia de la Constitución Política de la República de Guatemala, que todos, pues de una u otra manera, tenemos que conocer, chicos y chicas. ¿Vieron? Espero hayan tomado algunos apuntes, algunos datos para que les quede en su cuaderno, porque repito, algunos datos que les di de la Constitución Política, que está en la lección 11 Lectópolis, pues eso va a venir en algunas preguntas que vamos a hacer en el parcial que se va a hacer dentro de un par de semanas. ¿Vieron? ¿Alguna duda, algún comentario, pregunta? Con todo gusto, hablen. Soy todo oídos. Profe, dice Oscar que lo sacó, algo así dice. No, para Ya nada. entré. Ah, ya entró. Estaba afuera, pero ya lo ingresé ahorita.
Andaba capeado, no pidió permiso. Iba a ir al baño, dijo, y no pidió permiso. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, es que estaba manejando, profe, disculpe. Ok. ¿Alguna pregunta, jovenazos? De esta historia de la constitución política que está en la lección 11 de Lectópolis. Muy importante conocerlo. Máximo ustedes, de repente alguno de ustedes el otro año va a querer estudiar Derecho. Pues eso es base. Lo primero que les van a poner ahí es a tomarse y meterse en sus neuronas nuestra constitución. Y qué bueno, qué excelente llevar algún cierto de nociones ya sobre nuestra constitución. ¿Una pregunta, duda, chisme o queja? Hoy es el cumpleaños de Jocelyn y de Dulce. En serio. Pues feliz cumpleaños, Jocelyn, Dulce. Ellos no están, creo, conectadas, ¿va? Dulce. Bien, profe, gracias. Ah, bendiciones, que cumplan muchos más, ¿oyeron? Que la Gracias. pasen súper. No va a haber modo de celebrar porque están encerrados, ¿va? Pero celebrenlo a su estilo en casa. Gracias, profe. Pregunta, chicos, ¿estamos claros con lo que No hablamos? solo que 2 canciones regalaron, profe. ¿Cómo? Ajá. No escuché. No solo que 2 pasteles les regalaron, le digo. Híjole. Lástima, va bien, hubiéramos hecho un chombengue en la clase de recreo. ¿Alguna interrogante, jovenazos? Comentario de las tareas mandadas, del tema de hoy. Todo claro. ¿Estamos bien ahí? Por cierto, las actividades que mandaron, la tarea que mandaron de las presentaciones, muy interesantes en realidad. Repito, felicidades a aquellos que se sientan realmente a desarrollar sus actividades, chicos. Las actividades que entregaron ahorita muy bonitas, ¿oyeron? Pero hay algunos que no la mandaron. Tienen chance todavía mandarlo, no sé, hoy, mañana, si mucho. No hay comentario. No hay comentario entonces, chicos. Y profe, van a haber vacaciones de medio año. Preguntas, dudas. Van a haber vacaciones de medio año. Ah, Vacaciones, no creo. imposible, chicos, no va a haber. ¿Qué más vacaciones que la que tienen ahorita? Pero pues no podemos salir, profe. No es vacación, profe, porque igual estudiamos. Ah, pero tienen en su casita, así como está Carvajal, José, en su hamaquita, feliz de la vida ahí, miren, recibiendo la clase. ¿Qué más le pide la vida a mi cuate José? ¿Ah, José? Profe, ¿cómo sabe? Ya ves, tengo unos drones volando por algunas casas ahorita. El profe lo sabe todo. El Pues, hacker. Pues ahí estamos, mis Anónimo. queridos chicos. Si no hay dudas, pues creo que ahí estamos en eso entonces. Ha sido un verdadero gusto poder saludarles. Entonces, miren, hoy solo se conectaron 34. Voy a pasar, hoy sí voy a tomar en cuenta más que nunca la presencia, porque hoy solo hay 34. ¿Oyeron? Solo hay 34 y esto vamos a tomarlo muy en cuenta. Vamos a tomar una captura a todos los que hoy ingresaron porque no están todos. Así que les pido porfa que ingresen todos. Vamos a tomarle. Bueno, ahí estamos. Pues si no hay más, chicos, no hay nada, no hay preguntas, no hay dudas, pues es un verdadero gusto poder platicar con ustedes, ¿oyeron? Les deseo excelente tarde, que la pasen súper bien y si Dios quiere, Dale, profe. nos vemos entre Igual, 8 días, profe. si Dios quiere, ¿oyeron? Se cuidan, profe. Entonces, abrazos, Raúl. Gracias, gracias. se extraña, hasta Dios, pronto, se órale. cuidan. Hola, ¿cómo Hola, estás? profe. Bueno, Hola, pues ¿cómo se cuidan. estás? Órale, órale. ¿Qué Bien, ¿y onda? tú?
Bueno, chicos, se cuidan. Feliz tarde. Bien, bien. Te extraño. También. Tito, hey. ¿Qué onda?